El tema de hoy tiene que ver con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, les habla acerca de los asuntos espirituales. La iglesia de Corinto estaba muy confundida, llamaba espiritualidad a la emoción, que venía a ser carnalidad en realidad, y esto estorbaba para una verdadera experiencia espiritual. Les estorbaba para que se valoraran unos a otros, de tal manera que había divisiones entre ellos, había preferencias, cosas definitivamente no espirituales, sino en la mente, en la carne. Primera Corintios 12, 28 voy a leer. Pero sean bienvenidos ustedes a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dice 1 Corintios 12, 28: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y sigue hablando. El apóstol Pablo en este capítulo trata de ubicar a la iglesia en algunas cosas referentes al cuerpo de Cristo. Pablo les ha amonestado por las preferencias que han expresado, no manifestado simplemente con conducta, sino que han expresado verbalmente, y estas preferencias se han traducido en divisiones. Las preferencias lo ilustra Pablo diciendo: unos dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, hay quien dice yo soy de Pablo, y hay quien, pues se cree mejor que todos los demás, dice yo soy de Cristo. Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Los divididos eran los cristianos. ¿Por qué? Por las preferencias que tenían. A uno les gustaba cómo enseñaba Apolos, tal vez a otros les gustaba cómo Pablo hablaba duro, a otros les gustaba a escuchar a Cefas con sus experiencias tal vez de cómo se relacionó con el Señor Jesús, cómo a veces era muy extrovertido, muy de reaccionar pronto, muy visceralmente, cómo el Señor lo fue transformando. No nos dice nada en detalle, solamente que había preferencias, que se traducía en divisiones. Esto hablaba de carnalidad definitivamente. La iglesia de Corinto perdía mucho porque unos creían que se trataba de partidos. Los partidos son los que dicen yo aquí, yo acá, como los partidos políticos. Unos dicen nosotros preferimos esto, nosotros gobernaríamos así, nosotros así. El cristiano ha de ver qué quiere Cristo y todos juntos ir en pos de la voluntad del Señor. Pablo habla entonces de la falta de comprensión de los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Los hermanos de la iglesia deberían dar gracias a Dios por cada siervo que le envió. Gracias, Señor, porque permitiste que conociésemos a Pedro con sus experiencias como discípulo del Señor. Gracias, Señor, por el maestro Apolos, tan elocuente en la exposición y su conocimiento en las Escrituras. Gracias, Señor, por Pablo, porque tú lo transformas. Debería de ser así. Filadelfia debe dar gracias a Dios por este pastor fulano de tal. Y si conociste a algún pastor que vino y que predicó alguna vez, gracias, Señor, por este pastor, bendícelo. Sabemos que está enfermo, sabemos que está en problemas, bendícelo. Pero el problema es cuando el cristiano dice: no, es mejor fulano, a mí me gusta más sutano, yo prefiero a perengano. ¿Son de otro partido? ¿El cuerpo de Cristo está partido? Pablo les dice que el cuerpo es uno, y no está partido, sino bien unido. Como cantábamos por ahí, acordes. Debemos vivir acordes y a una voz. Dice la Biblia: bien concertado y unido entre sí por las coyunturas y tuétanos que se unen. Eso es un cuerpo. Gracias a Dios por lo que me has dado. Dame sabiduría para aprovecharlo, para vivir en el aquí y ahora tu voluntad y cumplir tus propósitos.
Es Dios quien coloca a cada quien en su lugar. ¿Se acuerdan? Aún Pedro lo escuchó de labios del Señor Jesús. Si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Yo te voy a dar un encargo a ti, que sea suficiente que entiendas y cumplas ese cargo. Le había dado una responsabilidad grande, puedes recordar. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. Hay veces que estamos celosos cuando el Señor nos da un ministerio. A veces pensamos que somos los más importantes, somos los más necesarios. No sé, Jesús se iba después de haber aparecido a sus discípulos y le llama a Pedro, le dice: sígueme, Pedro. No sabemos qué le diría Jesús a Pedro, pero Juan no los dejó ir solamente solos. Bueno, sí los dejó ir, pero los siguió detrás. Pedro, celoso, dice: Señor, mira que nos sigue, dile que no lo llamaste a él. Y le dice: bueno, si él sigue, a ti qué, tú sígueme, yo te llamé a ti, tú sígueme. Yo sé lo que tengo para ti, yo sé lo que tengo para él. Aquí Pablo a los corintios les dice que el Señor Jesús es el que puso a unos primeramente apóstoles. Posiblemente se refiera en el tiempo. El primer ministerio fue apóstol. No sé si en cuanto a importancia dentro del cuerpo de Cristo o en cuanto a tiempo, pero Pablo le dice que Cristo puso a unos lo primero apóstoles, luego profetas. Recordemos que Pablo mismo dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Fueron los primeros ministerios. Lo tercero, maestros. Aquí vemos a Apolos, a Priscila, a Aquila y a otros. Luego los que hacen milagros, los que sanan. Esta de las manifestaciones de Dios a veces dice que Dios hacía milagros por mano de Pablo, por mano de Pedro. También dice que Pedro hacía señales. Aquí dice que el Señor pone los que hacen milagros. Aquí podríamos decir, el hermano fulano y sultano hermano son de los que hacen milagros. ¿Cuál es el problema? No se trata que vamos a decir San fulano, San sultano. No se trata que le vamos a poner velas y les vamos a orar. Dios los usa para. El mismo Pedro y Juan dicen: ¿por qué nos miran así? Pablo, perdón, y Bernabé, ¿por qué nos miran así? Como si nosotros de nuestro poder hubiéramos hecho ese milagro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret es que sucedió este milagro. Pero para cuestiones prácticas Pablo les dice, podría decir los que Dios usa para milagros, pero aquí dice los que hacen milagros. ¿Cuál es el problema? Esta persona no se está vanagloriando. Los que ayudan, los que administran, y en este pasaje, curiosamente o a propósito o sin querer queriendo, pone al último los que tienen don de lenguas. Pablo habla de diversos géneros de lenguas, y en la iglesia de Corinto uno de los problemas que había era que todo el mundo quería hablar en lenguas, cuando Dios no los ponía a hablar en lenguas, cuando el Espíritu Santo no los ponía a hablar en lenguas. Por eso Pablo les dice: si hablas en lenguas, interpreta, o si no, mejor cállate. ¿Por qué le puede decir Pablo a uno que se calle? Porque Pablo está seguro, el Espíritu de Dios no lo movió, él se movió él solo de su propia cuenta. Pablo los exhorta al orden y los amonesta por el desorden que provocaban. Pero aquí les dice que el Señor pone a unos. Si el Señor no te puso para que hables en lenguas, no te preocupes, el Señor pondrá a unos. Él sabe a quién y cuándo y cómo. Como apóstol, como profeta, como maestro. Esto es importante porque hay quien solito se pone. Hay quien no entiende lo que son los ministerios. Un video por ahí hablaba de personas podrían decir un gran pastor,
Un pastor que tiene una iglesia grandísima, que la gente va y es aclamada. Este pastor estaba solicitando músicos, no salmistas, no levitas, no adoradores, músicos profesionales, aunque no fueran cristianos, los necesitaba en su iglesia. ¿Por qué? Porque quiere música lo más perfecta, lo mejor. ¿Para qué? Para atraer a la gente. Ese tipo de gentes en algunos lugares le llaman engañabobos. Muchas iglesias están llenas de bobos, engañados. Pablo lo dice en su carta. Vamos a ver más adelante. Ojalá que tú no seas un bobo que esté aquí porque le gusta mucho cómo predica el hermano Jorge. Ojalá que todos estén aquí porque vienen a adorar al Señor y simplemente están seguros que el Señor los plantó aquí. Amén. Lo que seguiría es que estés seguro qué quiere el Señor que tú hagas. Bueno, antes de eso tienes que estar seguro que el Señor quiere que hagas algo. Quiero que sea una de las conclusiones que saquemos de esta meditación. Que cada hermano reconozca a cada uno de los ministerios de la iglesia. Aquí hay algunos ministerios se encargan de hacer una cosa, de otra. Hacer la limpieza, dice, los que ayudan, los que administran. Hay cosas tal vez que alguien podría hacer y no está haciendo. Ten la libertad para tú decir, hermanos, a mí me gustaría hacer esto. Creo que tal vez era bien que alguien se ocupara de hacer esto otro. Somos un cuerpo. Y en el cuerpo todos somos conscientes, todos tenemos un mismo Padre y Dios nos puede guiar, darnos conocimiento, iluminación, sabiduría. Que cada hermano procure saber dónde lo quiere Dios. Es a lo que exhorta Pablo a los Corintios. Vamos a ver en los versículos que siguen. Bueno, así como Pablo enseña a los Corintios, también enseña a los Efesios. Dice Efesios 4:11, Efesios 4:11 dice que Jesús mismo, Él constituyó, o sea, puso, colocó a unos, otra vez primeramente pone apóstoles, a otros profetas, a otros apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Para que una persona cumpla un ministerio es que sea Jesús el que los llama a ese ministerio. Hay veces que no entendemos del todo las cosas. Yo, por ejemplo, sentí en mi corazón que yo quería ser misionero. El pastor de la iglesia me dijo, bueno, si tú quieres ser misionero, la iglesia es la que envía misioneros. Tú tienes que prepararte. Ahorita eres joven, estudia la preparatoria para que vayas a estudiar la licenciatura en teología. Hay quien estudia solamente bachillerato, pero si tú eres tan joven, conviene que aproveches, estudies la preparatoria primero y luego vayas a estudiar a nivel de licenciatura. Ya la iglesia sabe si te ubica como pastor o te manda como misionero. Mi esposa me comenta que su llamamiento también, ella sintió llamamiento a ser misionera. Bueno, esto es lo que digo, que a veces es confuso. Simplemente el Señor nos quiere y vamos, pero el Señor nos ubica. El Señor produce el querer como el hacer. Él perfecciona, Él acomoda lo espiritual a lo espiritual y así nos va guiando, a veces paso por paso. Hay veces que podemos ver el camino a lo lejos y decir, por ahí voy a ir, pero hay veces que vemos, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Las lámparas antiguamente alumbraban poquito. No eran faros militares que alumbraban a lo lejos. Hay veces que vamos paso a paso, pero siempre adelante. Bueno, algo importante para tener un ministerio
es tener dones que faciliten ese ministerio. Pero aquí hay un error que cometen muchos cristianos. Los dones, claro que nos sirven en un ministerio. El don de enseñanza sirve al pastor para que enseñe, sirve al maestro para que enseñe, claro que sí. Pero en la Biblia hay muchos ejemplos en los cuales Dios llama a una persona a un ministerio para el cual le faltan dones. Y es que no se trata de hacer lo que yo puedo, lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Y a veces el Señor nos llama a cosas que no hemos pensado. Dice la Biblia que Él ha preparado cosas que no han subido al corazón del hombre, ni al pensamiento, ni las ha oído, ni las ha visto, pero Dios las ha preparado para los que le aman. Moisés fue preparado por Dios para que libertara a su pueblo. Y alguna vez lo llamó y le dijo: ve ante el faraón y le dices que deje salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Moisés le dice: Señor, es que yo soy de lento ya se me olvidó, a hablar. ¿No te hice yo, Moisés? Yo sé quién eres, yo sé cómo hablas. Mira, Aarón, tu hermano, va a ser tu profeta. Vayan los dos. ¿Qué quiere decir que Aarón es profeta de Moisés? Que Aarón habla lo que Moisés le dice. Dios llama a Moisés para que vayan del faraón, el personaje más importante del mundo entonces conocido, y va a hablarle de parte de Dios. Dios sabe si llama a un tartamudo, si habla con señas, un mudo. Dios sabe. Dios a veces es paciente. Aquí fue paciente que le proveyó a un profeta, pero le dijo, antes le dijo: ¿qué crees que yo no sé cómo hablas? Yo te estoy llamando a ti. Ahí le ayudó un poquito en su fe. No es el único caso. Isaías, cuando fue llamado por el Señor, dice: ay, soy un niño. Los que servían a Dios eran de 30 años para arriba. Isaías tenía menos de 30 años, no sabemos cuántos años. Cuando Dios lo llama, dice: pero soy un niño, soy muy chiquito. Gedeón, ¿qué haría falta para liberar a un pueblo de opresión, de enemigos, guerreros que vienen y le saquean, le roban la cosecha cada vez que hay cosecha? Astucia, estrategia, valor. Gedeón no se consideraba a sí mismo como valiente. Estaba por ahí aprovechando que ahorita, antes de que vengan, voy a guardar un poquito de trigo y a ver si lo alcanzo a esconder, y yo luego me escondo. Dios le dice: varón esforzado y valiente. A ver, levante la mano los valientes. A ver cuántos. Gracias. Gedeón no se consideraba que era valiente. ¿Sabes por qué me dices valiente y esforzado? Tú vas a libertar a mi pueblo, le dice el Señor a Gedeón. Gedeón no tenía el don del valor. No era un estratega militar. Era un campesino, era como muchos otros. No tenía recursos, habilidad, experiencia ni coraje, pero Dios lo llamó. Es más importante que Dios te llame a que puedas hacer cosas. De hecho, hay quien hace cosas porque puede, pero Dios no lo llamó a que hiciera. Sí, son importantes los dones. Mira, hay muchos pastores que ponen: hermano, usted tiene este don, así es que va a hacer estas cosas. Usted tiene este don, así es que haga esto otro. Cristo es el que puso, dice la Biblia, no los pastores. A unos puso Dios, a otros puso, y luego Jesucristo, Él mismo constituyó. ¿Qué podemos pensar de David? Fue ungido rey. David fue ungido rey cuando era un jovencito. ¿Rey? ¿Cómo?
Ni Samuel, que era tan sabio, profeta, sacerdote, tenía mucha experiencia a la hora de ungir a un rey. Ve a uno y a otro, ya tenemos rey. Vio a uno así grandulón, así fortachón. Ya tenemos rey. No mire su apariencia, no mire sus dones, le dice el Señor. El Señor mira los corazones. Ya no hay más, le dice Samuel a Isaí. Pues el más chavito anda por allá con nosotros. ¿Tienes un chavito? ¿Quién sabe con qué palabras me envía? Pero estoy ilustrando. El más chiquito, un escuincle, Señor. Pues ya me es escuincle. Viene Davidcito. ¿Cuántos años tendría? Era jovencito. Ahora sí tenemos rey, le dice el Señor a Samuel. Y lo unge. Pasaron años para que David fuera rey, pero Dios lo señala, Dios lo llama. Hay muchos ejemplos. Amós, por ejemplo. Amós, el sacerdote Amasías oye que Amós profetiza contra el rey, creo de Israel. Le dice a Amasías: ¿oyes, Amós? No profetices aquí, en Betel, donde el rey tiene su casa. Mejor vete a Judá, porque si no te va a ir mal. Amós estaba profetizando contra el rey de Israel. El rey de Israel vivía en Betel y ahí estaba Amós. Amasías, que era sacerdote, le dice, le aconseja: vete a Judá mejor y allá profetizas, lejos del rey. ¿Qué le dice Amós? Es versículo 14. Les debo el versículo, no, capítulo, no sé si sea 3 o... Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. ¿Qué es boyero? Uno que maneja una yunta de bueyes. Hay 2 bueyes con un arado y él los sabe controlar, como si fuera una moto, pero es el arado, y ahí van los bueyes arando y él viene el arado para que el surco sea derecho. Soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado. Fíjese, Jehová me tomó. Yo andaba detrás de los bueyes, yo recogía higos, pero Jehová me tomó de detrás del ganado. Estaba el ganado y yo como pastor allá atrás, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por eso estoy profetizando. Ni tengo el don de profeta, nadie me ha reconocido como profeta. No soy profeta, yo no digo que sea profeta, ni hijo de profeta, pero Jehová me mandó a profetizar y es lo que estoy haciendo. ¿Te das cuenta la seguridad de lo que es? Cuando Dios te llame, Dios te va a usar. Dios me llamó y fui al seminario. Por alguna razón no terminé. El Señor me recordó: te llamé al seminario. Fuimos al seminario, ya casado, ya con 2 hijos. No es lo mismo que como soltero. Como soltero la pasaba muy bien, con la beca que tenía era suficiente. Podía de vez en cuando ir al cine, podía de vez en cuando ir a hacer alguna compra. Ya de casados fue más difícil, tuve que trabajar secularmente aparte para ir adelante, pero el Señor me sostuvo. Bueno, fui a un pastorado, luego vine a Salamanca y tuve dificultades, pero el Señor fue el que me trajo. Iniciamos Filadelfia en el nombre de Cristo. Si el Señor te llama, el Señor va a hacer posible las cosas. Es el Señor el que va adelante, el Espíritu Santo el que abre camino y prepara las cosas. Amós, entonces, es otro ejemplo de quien
no tenía don, no tenía ministerio, pero Dios lo llamó. Tú tienes que saber a qué te llama Dios. Puede ser que Dios te llame a algo que tú nunca habrías pensado, o puede ser que desde el principio has querido. Tú debes de expresarlo, no debes de tener temor. En Filadelfia hay oportunidad para que sirvas si Dios te llamó. Tienes que decir que Dios te llamó. Tienes que dar evidencias de que Dios te llamó. Tienes que ser fiel a Dios. Tienes que ser fiel a la iglesia. Que Dios me libre de que yo vaya a ser tropiezo a alguien que quiere servir a Dios. Muchos me han servido de tropiezo para que no sirva a Dios. Yo sé que eso hay en el pueblo cristiano, porque a veces somos celosos, somos ignorantes, somos mal pensados, por un sinfín de cosas. Aquí en la iglesia de Corinto no se valoraban a las personas. Pudiera ser que tenían a un ministro de Dios ahí, pero ellos pensaban en Cefas, que una vez fue a visitarlos, en Apolos, que una vez fue a verlos, en Pablo, que fue el que inició la iglesia. ¿Y el que está ahorita? No, ese no me gusta como enseña. No, es que él como que te regaña mucho. No, es que él como que no te hace caso. Dios es el que puso a unos, dice Pablo a los Corintios. Dios es el que puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otro como evangelista, a otro como pastor, a otro como maestro. El propósito es la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan las artimañas del error. Fíjate todo lo que dice Pablo aquí, que no seamos niños fluctuantes. Los niños ahorita tienen muchas ganas y luego ya no tengo ganas, ¿no? Mejor quiero hacer esto otro. A veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo. Así muchos cristianos viven, como Julio Iglesias, niños espirituales. El Señor no quiere que seamos niños espirituales, sino que crezcamos. En la iglesia de Corinto les había dicho: parecen ustedes niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En las iglesias han aparecido cuantas cosas. Risa santa, dan ganas de reír a todos, y parecen locos. El Espíritu Santo, en algunos ladrando como perro. El Espíritu Santo los puso a ladrar. Cada cosa que se ve en las iglesias, corrientes de doctrina. No vale la pena emplear tantas cosas que las ves en internet, ilustraciones de... Da triste, no sé si dan ganas de reír o de llorar. Aquí dice, ya desde tiempos de Pablo, había personas que por estratagema, personas las hacían para engañar y empleaban con astucia las artimañas del error. Si eso había en tiempos del apóstol Pablo, con razón el día de hoy abundan más las personas que con astucia humana arrastran a las personas detrás del error por conveniencia. Por eso decía hace un momento la palabra engañabobos. Hoy hay muchos engañabobos y son reconocidos con ministerios y algunos son llamados grandes. Cuando no hay conocimiento amplio de las Escrituras, vamos a vivir como niños. Ahora creemos una cosa, mañana nos emociona otra, pasado mañana alguien nos deslumbra con una doctrina y nos engaña con otra doctrina.
En tiempos de Pablo, él lo conocía y así lo enseña. Cuidado, hermanos. El modelo del crecimiento lo encontramos en el párrafo 15. Estamos en 1 Corintios 12. Corríjanme, no voy a hacer el de Efesios 4. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor. Es importante la verdad. He hablado contra el error a los que algunos arrastran malamente o mañosamente. Debemos de seguir la verdad, pero en amor. Para seguir la verdad, la justicia, lo que creemos, lo que pensamos, no debemos de perder, de desubicarnos, debe ser en amor, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. ¿Qué quiere decir concertado? ¿Hay acuerdos? Un concierto, puede haber muchas voces, instrumentos, pero todos de acuerdo en la nota, en el tiempo, en el silencio. Concertado y unido entre sí por las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Algo que está entre dos partes, que los une para que funcionen bien. Es importante que el codo trabaje bien, las rótulas, las rodillas, para que la pierna, el pie, el muslo estén armónicamente, concertados y unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros debemos tener una actividad. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿A qué iglesia vas? A Filadelfia. ¿Y qué haces? Pues voy. Que no vaya a ser esa tu respuesta. ¿Qué haces en Filadelfia? Pues voy. A veces no voy, ¿verdad? Como todo, pero ¿qué haces? Ups. ¿Qué quiere el Señor que hagas, hermano? Para eso tengo que preguntarte, ¿cómo están tus coyunturas? ¿Cómo te relacionas con los demás? Debemos, dice aquí, que recibimos nuestro crecimiento. Tú no creces, tú recibes el crecimiento. Dice aquí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tú tienes que edificarte. Recibes el crecimiento, ¿cómo? Cuando estás bien articulado al resto del cuerpo. Tú tienes que relacionarte con los demás. No sabes, tienes que aprender a relacionarte como los demás. Si no sabes relacionarte, puedes comenzar con un ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga, hermana. Comienza preguntando, bendiciendo, porque tenemos que relacionarnos. Vamos a crecer en la medida que nos relacionamos. No nos relacionamos, no vamos a crecer. La mano necesita estar articulado con la muñeca. Por la muñeca nos sirve para que haya movimiento. El brazo, el codo, el hombro y así. Las coyunturas que se ayudan mutuamente, las cosas que nos unen unos a otros para estar unidos y crecer. Mira, hay un salmo, el 133 es muy conocido. Voy a publicar en Extensión Ministerios Filadelfia. Creo que una vez ya lo publiqué, un video que grabé al pie del monte Hebrón, en Israel, en los altos del Golán.
Después de ir por allá a ver el nacimiento del río Jordán, que es el río Banías ahí, es una caminata de más de una hora, hora y media. Primeramente bajar y luego subir. Y era de rápido porque ya iban a cerrar. Ya iba a ser la hora de cerrar. A las 2:30 de la tarde iban a cerrar. Ok. Fuimos, regresamos. ¿Cómo regresaríamos? Sudados. Pero qué sorpresa sentir el rocío del monte Hermón. A las 2:30, yo no sabía lo que era el rocío a las 2:30. Yo pensaba que el rocío es el que cae a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Pero ahí el Hermón, el rocío caía, cosa deliciosa. El calor y sudor, sentir ahí arriba. Ya subimos hasta el área del estacionamiento, bajando de lo que era el río. Qué sabroso. Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y pensaba, qué bendición es con este calor a esta hora, a las 2:30 de la tarde, el rocío del monte Hermón. Es la parte más alta de Israel. Ahí se llaman los altos del Golán, ya el límite por un lado con Siria. Es bien conocido. Hay un canto que dice: mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y se repite. Y parece que no, pero se oye bonito cuando lo cantas bien. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Nosotros buscamos bendición y hay cristianos que la buscan ellos solos. Es que no me gusta meterme en problemas, por eso yo ni saludo a los hermanos. Yo voy a lo que voy. Termina el culto y ya me voy, para no meterme en problemas. Es que luego no me gusta andar en chismes. ¿Quién te dice que chisme es? Alguna vez vamos a predicar contra el chisme para que veas. Aquí no queremos gente chismosa, pero sí tenemos que relacionarnos, porque así recibe su crecimiento. Es Dios el que nos da el crecimiento, pero tenemos que estar unidos, concertados. ¿Qué tan bien concertado estás con tu iglesia? En la medida que estés concertado, vas a crecer. No estás concertado, no vas a crecer. Este brazo no se puede separar del cuerpo y decir: no, yo no quiero problemas, yo crezco acá aparte. ¿Creen ustedes que el Señor va a venir por su iglesia? ¿Dónde está? Pero le falta un brazo y un pie. Aquí está el brazo. ¿Y dónde está el pie? Está por allá. Cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que crecer a la medida de la estatura. La idea es que el Señor nos forma de arriba a abajo. Tenemos que estar unidos a nuestra cabeza. Pero creo que es el 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. La Biblia habla de que el Señor nos da el crecimiento de arriba a abajo. Tenemos que estar alineados con Cristo y el Señor nos va formando. El Señor no comienza de los pies para arriba, es de la cabeza hacia abajo. Es que según Cristo es la cabeza. El Señor comienza a indicar: su iglesia sigue el cuello. El cuello tiene que estar unido a la cabeza, y luego los hombros, y así hasta los pies. Esto es según Cristo.
No crecemos según como nosotros querramos. Tiene que ser según Cristo. Recibe el crecimiento que da Dios. De la cabeza viene el crecimiento. Y nosotros tenemos que alinearnos. Somos alineados, mejor dicho, por Dios cuando queremos crecer. Esto es crecer según Cristo. Bueno, Primera a Corintios 12:31. Vamos a regresar a Primera a los Corintios. Yo les dije, miren, lo que Pablo habla a los Corintios en el capítulo 12, también lo enseña a los Efesios, la necesidad de crecer como un cuerpo. El Señor instituye los ministerios para que la iglesia crezca, no esté fluctuante, crezca, sea edificada. Dice Pablo a los Corintios, Primera Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La semana pasada comentaba algo, procurad los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? El texto griego, más que dones mejores, dice los mayores dones. Les está hablando a niños, recordemos, a niños, no tienen mucha madurez. Un niño no va a saber cuáles son los mejores, pero sí puede saber cuáles son los más grandes, los más grandotototes. De hecho, los niños, cuando se trata de escoger lo que ofreces, escogen lo más grande. Aquí Pablo les dice, procurad, tengan celo de los dones mayores. Me atrevo a pensar que con esto Pablo lo quería decirles, miren, lo que vean que sirve más, que produce más, procuren esos dones. Y les dice que procuren porque no sabían lo que era la voz de Dios, no conocían mucho de las cosas espirituales. Por eso comienza el capítulo 12 diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Nada más que Reina Valera traduce de los dones espirituales. La Biblia del Jubileo traduce de los asuntos espirituales, es más exacto. Pablo habla de muchos asuntos espirituales, no solamente de dones. Dones es tan solo un tema entre muchos otros temas en el capítulo 12. Es un asunto espiritual, como el Señor quiere que crezcamos. Pero los de Corinto no tenían madurez espiritual, entonces les dice como a niños, miren, escojan lo más grandote, lo que se ve que alcanza más, que funciona más. Pero bueno, esa es una enseñanza que ahí queda. Muchos ni así van a entender. Pero miren, les voy a decir lo más importante. Les voy a mostrar un camino aún más excelente. Si no entendieron esto, no se preocupen. Con que entiendan lo que sigue, por lo pronto está bien. Y nos adentra a explicar lo que es el amor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Muchos en Corinto hablaban en lenguas, qué bueno. Pablo les dice, si yo hablase lenguas humanas, suponiendo que, ese sí es incondicional, no es afirmativo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A ver, un golpecito por allá, un platillo, por favor, Ángel. Nada más un golpecito, a cualquiera platillo. A eso equivale a alguien que habla en lenguas y que no tiene amor. ¿Para qué sirve? ¿A alguien le gustó ese? ¿Disfrutó con ese platillazo? ¿Se edificó? ¿Se va bien contento? Porque qué bonito se oyó cuando Ángel tocó ahí. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, suponiendo que había muchos que hablaban en lenguas y quién sabe qué lenguas hablarían, pero suponiendo que hablaras como Ángel, pues no ibas a ser como Ángel que tocó ahí el platillo. ¿Okay? Y si tuviese profecía, porque Pablo les dice que es mayor. ¿Te das cuenta, Pablo? Aunque no hace diferencia de personas, pero a los niños les tiene que decir, mira, este está más grandototote. Les dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
Aquí les dice, y si tuviese profecía, primeramente les dice eso que valoró Pablo como menos. Si lo tuviera y no tengo amor, de nada sirve. Ahora lo que valoró como más. Y si tuviese profecía, no solo eso, y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuánto tienes en el banco? ¿Cuánto valdrá tu casa? ¿Cuánto valdrá tu carro? Imagínate que lo repartes todo para dar de comer a los pobres, pero no tienes amor. ¿Te servirá algo delante de Dios? ¿Te servirá lo mismo que repartirás 3 cacahuates para todos los pobres de Salamanca? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Has visto alguna noticia de que alguien se prendió fuego por ahí en algún lugar como protesta de algo, para expresar algo? No faltan de vez en cuando los que se inmolan como protesta. Dicen, yo quiero hacer público esto, de manera que para que todos se den cuenta lo que yo quiero decir, protestar, expresar, se queman ahí. Pero si no tengo amor, aunque ofrendes tu vida, de nada te sirve. Bueno, lo que sigue es lo que es el amor. Yo creo que el tema vale que sea expresado en otra ocasión. Lo que es el amor. Pablo va a hablar lo que es el amor de Dios. Jesús dijo que yo quiero darles un nuevo mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque amar, muchas personas hablan de amor, pero hay distintos tipos de amor. Una cosa es el amor fraternal, que es entre amigos. El amor filial es entre familiares. El amor erótico, que es posesivo, quiere simplemente lo que le gusta. El amor por el arte, el amor por la naturaleza, y las personas se expresan bien de una cosa y de otra. Pero el amor con que Jesús amó a los suyos, la Biblia usa la palabra ágape. Esta palabra solo se usa para hablar del amor de Dios. No es amor fileo, no es amor fraternal, no es amor eros, es amor agapao, el amor de Dios. Dios quiere que nos amemos de esa manera. Vamos a verlo en otra ocasión, lo que es ese amor. Ahorita terminamos con un repaso. Dios quiere que tú te des cuenta que Él te llama a ser su hijo, a ser parte de la iglesia. Que Dios te llama para que le sirvas. Moisés le dijo a Faraón: Jehová quiere que deje salir a su pueblo para que le sirva en el desierto. El pueblo es el que le iba a servir. No solamente los levitas o sacerdotes, todavía no aparecían. El pueblo es el que iba a servir a Dios. La iglesia es la que tiene que servir a Dios. ¿De qué manera? Hay muchas maneras de servir a Dios. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, perteneciendo a Filadelfia, podemos y debemos servir a Dios. Tú tienes que saber cómo quiere Dios que le sirvas. Para ello, Dios a veces te da dones, habilidades, y quiere que uses esos dones y habilidades. Otras veces Dios te va a llamar para que hagas algo en lo cual no tienes experiencia, para lo cual vas a creer que no puedes, que es imposible, pero Dios te va a usar
para que la gloria sea para Él. De esa manera el Señor usó a David para derrotar a los filisteos, comenzando con Goliat. De esa manera el Señor libró a su pueblo de un pueblo y de otro pueblo, usando tan solo unas trompetas que hablaban de que Dios iba delante, usando a sacerdotes que llevaban el arca, a sus discípulos de Jesús que dijeron: en el nombre de Jesús te doy lo que tengo. No te puedo dar lo que no tengo, pero sí, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El Señor nos llama para que pregonemos su palabra, testifiquemos, y después de ello Él hará señales y maravillas y milagros para confirmar lo que nosotros decimos. Dios sabe lo que Él quiere hacer en un momento dado, nosotros no, pero lo que tenemos que hacer es testificar del amor, de la grandeza y del poder de Dios. Hay ministerios que se mencionan en la Biblia: lo primero apóstoles, luego profetas, tercero evangelistas, pastores y maestros. Pero hay algo también más amplio en lo cual cabemos todos. Dice la Biblia: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Leímos ese pasaje hace un momento. Para la obra del ministerio. La obra del ministerio es que tú hables a los que conozcas de que Jesucristo es Salvador. Por eso es que cantamos: y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Hazlo, no lo dejes de hacer. Estamos viviendo los últimos tiempos. La gente necesita saberlo, y cada vez le va a resultar a la gente más difícil entender el mensaje del Evangelio. Proclamemos su mensaje de amor y de esperanza en medio de este tiempo en la que hay tinieblas, ignorancia, desinterés, infantilismo espiritual, que todo lo cree, que nada lo cree,